Bueno, mis hermanos, hoy vamos a empezar con una nueva serie de predicaciones, como les mandé y les compartí en WhatsApp. Es una serie que hace rato tenía ganas de hacer porque ha sido un libro muy práctico, muy práctico. Algunos han nombrado a Santiago como los proverbios del Nuevo Testamento, es decir, es profundamente práctico. Y el título que hemos puesto a esta serie es Una fe que nos transforma, resolviendo esa pregunta de cómo es que nuestra fe nos transforma. Y a quienes han leído Santiago, han escuchado mucho que este libro, esta carta en particular de la Biblia, habla de ese conflicto entre la fe y las obras, que la teología se tiene que ver en la práctica, que la verdadera fe debe transformar el ser humano. Así que, bueno, con mucha expectativa, vamos hoy nuestra serie de Santiago. Y para poder empezar, quisiera ahondar como ustedes saben que estoy como en la política de ser cada vez más intencional en enseñarte cómo estudiar la palabra del Señor, ¿cierto? Esa ha sido como política en estos días porque mi anhelo es que nuestra iglesia, nuestra familia del Redil de Belén, sea una familia cada vez más reconocida, como se reconoció la iglesia en los primeros, que era los seguidores o el grupo del libro. Yo anhelo que eso sea una marca de nuestra iglesia, que seamos una iglesia que conoce las escrituras, que las atesora, que las abraza, que las absorbe, que las aplica a la vida y que es transformado por ellas para la gloria del Señor. Entonces, arrancar hoy como en unos aspectos introductorios y el primer segmento de nuestra carta, ¿sí? Cuando tú te metes en la Biblia a estudiarla, particularmente cuando vas a una carta Paulina o Petrina o de Santiago o de Juan, hay algo muy fácil que tú puedes hacer como para poder cogerle el sabor a y es identificar quién es el autor, ¿cierto? ¿Quién la escribió? ¿Cuándo la escribió? ¿A quiénes se las escribió? ¿Y para qué la escribió? Lo que se conoce como la ocasión, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la cual se escribió esta carta? Y bueno, para poder tener estos asuntos introductorios, quiero asirme de un pro que hemos venido utilizando hace tiempo, el de Proyecto Biblia, para ver un pequeño extracto de los asuntos introductorios generales de esta carta y ya enseguida retomamos, ¿vale? Toca, dale. La Carta de Santiago, o por lo menos ese es su nombre en español. Si miras el griego, verás que el nombre es Jacobus, lo que traduce su nombre hebreo Jacob. Y por eso, la mayoría de las traducciones antiguas y modernas le dan el nombre de Jacobo, y así lo llamaremos en este video. Hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento. Dos de ellos pertenecen al círculo cercano de los 12 discípulos de Jesús, pero esta carta viene del Jacobo que fue el medio hermano del mismísimo Jesús. Conocemos la historia de este Jacobo por el libro de Hechos y por las cartas de Pablo. Después de que Pedro salió de Jerusalén para empezar nuevas iglesias, el medio hermano de Jesús, Jacobo, se levantó como un líder prominente en la iglesia madre en Jerusalén. Estaba compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos o cristianos. Esta fue la primera comunidad cristiana de todas y sabemos que tuvo tiempos difíciles durante los 20 años que Jacobo fue su líder. Hubo una hambruna que llevó a la región a una gran pobreza, y esos judíos mesiánicos estaban siendo perseguidos por los líderes judíos en Jerusalén. Pero a través de todo ello, Jacobo fue conocido como un pilar de la iglesia de Jerusalén. También fue conocido como un pacificador que dirigió con sabiduría y valor hasta que fue trágicamente asesinado. Y en este libro tenemos el legado de la enseñanza y de la sabiduría de Jacobo, condensada en una obra breve y muy poderosa. El libro comienza como una carta, saludando a todos los judíos mesiánicos que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel. Pero esta no está estructurada como las cartas de Pablo, donde él trata los problemas específicos de una iglesia local. Más bien, este libro es un resumen de la profunda sabiduría de Jacobo para todas y cada una de las comunidades de seguidores de Jesús. Y el objetivo de Jacobo no es enseñar nueva información teológica. Más bien, él quiere introducirse en tus asuntos y retarte sobre cómo debes vivir.
La sabiduría de Jacobo ha sido fuertemente influenciada por dos fuentes. La primera es la enseñanza de Jesús acerca de la vida en el reino de Dios, especialmente el Sermón del Monte, al que frecuentemente cita y del que se hace eco en el libro. La segunda influencia clave es la sabiduría bíblica del libro de Proverbios, especialmente los poemas en Proverbios del 1 al 9. Jacobo literalmente creció con Jesús y con el libro de Proverbios. Así que ahora su propia enseñanza suena como ellos. Está sellada con su lenguaje e imágenes. El libro consiste en discursos de sabiduría, breves y retadores, llenos de metáforas y frases cortas, fáciles de memorizar. Y en esencia, Jacobo está llamando a la comunidad mesiánica a ser verdaderamente sabios, viviendo de acuerdo al resumen que Jesús hizo de la Torá. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Muy bien. Ahí tienen, para quienes de pronto quieren comprender un poco más el panorama, yo se les mandé esta mañana por la iglesia y pueden ver toda la carta en general. Les animo a que lo hagan, muy, muy nutritivo para nosotros en este estudio. Entonces, un tema de asuntos introductorios. ¿Quién era Santiago? Como vieron, el nombre literalmente era Jacob y que tiene el protagonismo tan alto dentro de las escrituras como para decir, mira, para no tener que ponerse ningún otro tipo de nombre. Por eso los comentaristas en última resumen, este Jacobo era el hermano de Jesús, hijo de María, o sea, medio hermano de Jesús. Jacobo era un escéptico al principio, luego en la primera carta de los dice que Jesús se le apareció particularmente a él y pareciera que en ese momento se convierte. Según el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Jacobo era un líder prominente de la iglesia de Jerusalén, de hecho, como un pilar de la iglesia junto con Pedro y con Juan. Él es el que preside el concilio de Jerusalén en el libro de Hechos cuando se da toda esta problemática acerca del ministerio de Pablo y Bernabé hacia los gentiles. Jacobo, Santiago, está ahí como uno de los principales que está tomando decisiones y hablando junto con Pedro y junto con Juan. Fue reconocido por los historiadores como un hombre piadoso y un hombre de oración, tanto que un historiador egipcio le puso esta ilustración tenía las rodillas de un camello, porque era un hombre que de rodillas constantemente oraba a Dios, era un hombre piadoso. Y los historiadores nos muestran cómo este Santiago murió también como mártir. Y bueno, las descripciones de la forma te las dejaré después. ¿Cuándo se escribe el libro? ¿Cuándo se escribe? El libro tiene, por la naturaleza que tiene, que es una carta para ser enviada a diferentes iglesias, ¿cierto? Que están en la dispersión. En últimas, no nos da una fecha hasta como un momento exacto, por eso se considera que fue escrita entre el 44 y el 62. ¿Y por qué esas fechas son importantes? Porque era una fecha, es un periodo de tiempo donde había una enorme persecución romana hacia los cristianos. Arranca desde el 44 después de Cristo hasta el 62 y después estalla en una guerra. Era un tiempo bastante conflictivo y ahorita vamos a hablar un poco más de qué estaba pasando alrededor. ¿Quiénes eran los receptores? Si ustedes ven, carta inicia hablando de Santiago, siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Cuando Santiago hace ese eco, nombramiento, lo que está diciendo en últimas es que le está escribiendo como a Israel, hace un eco al Israel, a las 12 tribus de Israel. Pero es un eco simbólico porque Santiago se está refiriendo particularmente a la iglesia que se dispersó. Y ustedes, estudiantes de la Biblia, saben que en Hechos, cuando matan a Esteban, la iglesia se dispersó por todas partes, especialmente en Asia Menor. Entonces, Santiago les está escribiendo a sus hermanos creyentes, particularmente de un trasfondo judío, que están en la dispersión, les está escribiendo una carta donde va a vaciar su sabiduría. ¿Sí? El auditorio en particular son judíos que se convirtieron al cristianismo. Y la carta, en su naturaleza, no tiene como una iglesia específica, como Corinto, Tesalónica, Filipos, sino que está escrita para todos los creyentes que están en la dispersión. Ahora, pensando en la ocasión, cuando tú lees la Biblia y cuando tú lees una de las cartas, siempre hay algo que la motiva. Así que trata de captarlo cuando las leas.
¿Cuál es la ocasión de esta carta? Resulta que aunque se ha debatido como mucho el año de la escritura, los comentaristas concuerdan con que Santiago ya era un hombre mayor, ya era un anciano. Algunos dicen que la preocupación le asistía, la preocupación de ver que ya los apóstoles estaban muriendo, que ya continuaba la iglesia sin el ministerio apostólico, le motivó a dejar como por escrito una teología práctica que resumiera mucho las enseñanzas de Jesús. Pues Santiago es uno de los libros que menos menciona a Jesucristo, de hecho lo menciona solamente 2 veces, pero todas sus enseñanzas van a encontrar un perfecto paralelo con el Sermón del Monte. Entonces, estas enseñanzas pareciera que es como el legado de Santiago, la sabiduría que les está dejando para que la pongan en práctica ahora en esta nueva etapa de la iglesia, en el inicio de la iglesia. Santiago pensaba que los cristianos son este pueblo de Dios como el verdadero Israel, el verdadero Israel, pero era consciente de que la fe de ellos estaba siendo puesta a prueba constantemente, desde el principio hasta el final de la carta, nos muestra cómo las pruebas atraviesan esta realidad. Esta carta, en últimas, está puesta para también animar y esforzar a los hermanos en la perseverancia en tiempos muy complicados y conflictivos. La fama de esta carta, y creo que es importante dentro de nuestro contexto de la iglesia hoy en día, esta carta históricamente ha tenido un conflicto con el pensamiento paulino, y de pronto quienes están como, uy, está como muy grueso. Como Pablo en la carta de los romanos, bueno, en Gálatas, en Efesios, tanto de la justificación por la fe solamente, sin las obras, Santiago nos va a meter esta idea de que es que la fe sin obras es una puerta. Entonces, por eso muchas veces ha habido como un conflicto entre el pensamiento paulino y el pensamiento de Santiago. Como que, bueno, entonces, ¿las obras sí cuentan o no cuentan? Y bueno, eso vamos a descifrar en nuestra serie de predicación. Pero yo quisiera, digamos que parar un segundito y pensar como, ¿por qué nosotros nos tomamos tanto tiempo para entender quién la escribió, cuándo, por qué, a quiénes? Y yo quisiera que te pusieras en contexto. ¿Tú crees que una carta, cierto, o un artículo se escribiría de la misma manera en enero o febrero de este año que en este momento? ¿O las circunstancias afectarían cómo se escribe? ¿Cierto que sí? Afectan profundamente. Entonces, por eso es tan importante que tú y yo, como estudiantes de la Biblia, sepamos cada vez más y te hagas de una Biblia comentada, un comentario bíblico. Eso te va a ayudar mucho a crecer, para entender mejor el contexto, y ahora sí puedes entender mucho mejor el texto y aplicarlo con fidelidad, que es lo que veníamos hablando la semana pasada. Ahora, nuestro texto, particularmente con el que arrancaremos hoy, hablará de las pruebas. Pero, ¿qué pruebas están viviendo los creyentes? Es muy importante para poder entender por qué es que Santiago les está escribiendo esto. Aquí hablamos mucho de la predicación que sufrían los cristianos de parte del Imperio Romano, que venían sufriendo una persecución no solamente los cristianos, sino judío-cristianos. Pero en el ambiente había todo un enrollo político y social. De hecho, se da, como les decía ahorita, en un ambiente de mucho calor, de mucha tensión política, de revoluciones y grupos como al margen de la ley tratando de salir adelante, de levantar esa opresión de los romanos y declarar su libertad. Entonces, había una tensión política, pero al mismo tiempo, en ese periodo de tiempo que se escribe Santiago y que están viviendo los hermanos, había una realidad de pobreza en medio del pueblo, una marcada diferenciación de clase social entre los aristócratas y el pueblo del vulgo. Eso, eso se generó a razón de una expropiación que hicieron de las tierras a muchos de los hermanos en la fe, que literalmente los dejaron en la pobreza. Ellos empezaron a trabajar para estos que les habían quitado la tierra. Y una de las realidades que nos va a destapar Santiago es que ni siquiera, no solamente fueron como expropiados, sufrieron este flagelo que les quitaron sus tierras, porque hicieron divisiones desde Roma, sino que también ahora el proletariado, los que tenían
las tierras, muchas veces se demoraban en pagar. Esos son nombrados como los ricos en Santiago, que van a aparecer varias veces y se les va a dar muy duro en la carta. Entonces, la situación que estaban viviendo los cristianos que están recibiendo esta carta no solamente era de persecución, sino también de pobreza. Ellos habían tenido que huir, correr por sus vidas. Entonces, había muchas dificultades en el entorno. Si nos fijamos hasta acá, realmente las condiciones en las que ellos estaban viviendo eran condiciones muy complejas, muy complejas. Y por eso es que es tan relevante lo que Santiago va a decir. Así que quiero que vayas a tu Biblia, espero que la tengas ahí, junto con tu cuaderno de notas y tu lapicero, tu lápiz, para que leamos nuestro texto de hoy que está en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Y voy a ver si se los puedo poner acá. ¿Listo? Vamos a leer nuestro texto y aprovechémonos de las tecnologías. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a quienes, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludo. Hermanos míos, y aquí está la consideración que les está dando el legado a estos hermanos que están en padecimiento. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Por qué razón? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Con qué propósito? En el propósito de que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El primer segmento de esta carta le dice Santiago a los hermanos, cuando vengan las pruebas, siéntanse felices, contentos, dichosos, porque es que la prueba tiene propósito. ¿Listo? Ahora vamos del versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿cuándo? Cuando tenga que enfrentarse con pruebas. ¿Qué debe hacer? Pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero, mucho cuidado, que pida con fe, sin dudar. ¿Cuál es la razón de pedir fe y sin dudar? Porque el que duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde. Perdón, hasta aquí. La segunda cosa, en medio de las pruebas necesitaremos sabiduría y Dios está dispuesto a darlo. Pero debemos pedir con fe. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Y el rico, contrasta a las dos personas, debe sentirse orgulloso de qué? De su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se citará también el rico en todas sus empresas. Bueno, este es nuestro texto del día de hoy. Permítanme orar que el Señor nos dé gracia para poder comprenderlo bien. Padre, nosotros estamos viendo cosas complejas. Si bien la realidad nuestra no es igual a la de nuestros hermanos receptores de esta carta, nuestros tiempos también son difíciles, tiempos tensos, tiempos de temor, tiempos de correr por la vida, tiempos de escasez.
Yo te pido, Señor, que por favor tú abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra para nosotros hoy. Entender cómo es que tú nos das el recurso para hacer frente a las dificultades de la vida. Padre, ayúdanos a entender la prueba, comprender la adversidad. En especial, Señor, yo te pido que tu palabra hoy nos enseñe a gozarnos más cuando estás bien en nuestra vida. Y no solamente por nosotros. Tantas personas sufriendo a nuestro alrededor. Tanto duelo, tanto dolor, tanta zozobra. Yo te pido que también a través de tu palabra hoy nos haga mensajeros de esperanza, llevando a otros las buenas noticias de Dios en Cristo. Ayúdanos, Señor. No solamente a pensar cómo consumir esto para mí, pero también articúlalo con los familiares, amigos, vecinos, compañeros que están sufriendo, que necesitan luz que tú has puesto en nuestro corazón, de esta esperanza, de creer en el nombre de Jesús. Oramos. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tratar de resolver esta pregunta de cómo hacer frente a las dificultades de la vida. Como saben, pasamos tiempos muy complejos, muy complejos. Pero este texto de hoy es un tesoro. De hecho, es uno de los textos que yo te animo a que memorices tu práctica cristiana. Porque este texto nos va a dar 3 recursos de parte de Dios para que tú y yo podamos hacer frente a la adversidad. 3 recursos de parte de Dios para que tú y yo podamos hacer frente a la adversidad. El primer recurso, Dios nos da una perspectiva del sufrimiento. Cuando vienes a Él, tú tienes una perspectiva del sufrimiento. Santiago nos está diciendo que podemos ser felices, que nos sintamos felices cuando enfrentamos las pruebas. Pero espérate un momentico, es decir, eso no es lógico, eso no tiene sentido. No va a sentir bien y animado y contento, gozoso, cuando estoy pasando por aflicciones, cuando estoy pasando por escasez, cuando tengo miedo, cuando estoy perdido en la vida. ¿Cómo me va a sentir yo feliz así? La razón que Santiago da es que el creyente, aquel que viene a Jesús para rendir su vida y está buscando asirse a Él para tener esperanza, el creyente tiene ese precioso recurso de Dios. Es que Dios le da perspectiva al sufrimiento. Porque dice ese versículo 3, que la prueba de nuestra fe trae un producto, que es la constancia o la perseverancia, y que esa constancia va a llevar a feliz término un producto de Dios, una obra, que es ¿cuál? Hacernos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Es decir, ¿cuál es la perspectiva que Dios le da a aquel que se acerca a Él? Le dice que la prueba tiene propósito. Y eso es una enorme bendición, mis hermanos. Ahora, este día no es solamente de Santiago, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, repite la misma idea. Dice Pablo, y no solo esto, sino también en sufrimientos nos gozamos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia produce entereza de carácter, y la entereza de carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si te das cuenta, el sufrimiento es algo producto en Dios. Siempre tiene propósito, siempre da fruto en Dios. Cada prueba que nosotros damos no es una cosa que está desarticulada al azar, no. Dios la utiliza con propósito. Ahora, nosotros solemos perder mucho la prueba, no sé si se han dado cuenta de eso. Nosotros empezamos a preguntarnos y a angustiarnos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Y cómo vamos a hacer para solucionar estas cosas? Y empieza la ansiedad a jugar un terminante en nuestra cotidianidad, a subirnos el mal genio, a tumbarnos el pelo, a generarnos mucho estrés. Nosotros buscamos por todas partes cómo salir de la situación
De hecho, nuestro mayor deseo es como poder escapar de la prueba. Nosotros no queremos gozarnos, ¿sí me entiendes? Eso para los santos. Nosotros, díganos cómo salimos de esto ya, ya, ¿cómo salimos de esto, Señor? Y nadie elegiría la prueba, porque no, qué belleza, si eso va a generar fruto, pues tráigala, Señor. La verdad, bueno, yo creo que de pronto uno que otro tiene ese nivel de santificación, pero la verdad, muy pocos de nosotros pensamos. Nuestra actitud frente a la prueba, en este momento como creyentes, nuestra actitud frente a la prueba, en últimas refleja mucho el desconocimiento del plan y del propósito de Dios. Nosotros no comprendemos muy bien cuál es el propósito de las pruebas. De hecho, muchos de nosotros pensamos que venimos a Dios para que nos haga felices, para que nos dé una vida, para que nos dé la mejor vida ahora, como dice por ese libro, hereje. Pero, ¿cómo es que podría cambiar entonces mi actitud? Si yo ante las pruebas me angustio, me vuelvo un 8, ¿me entiendes? Si quiero escapar a toda costa, yo lo que menos siento es gozo. ¿Cómo cambia cómo podría yo cambiar la actitud? Viéndolas desde la perspectiva de Dios. Santiago nos dice que la prueba tiene un proyecto, que hay una obra que Dios quiere culminar, llevar a feliz término en ti y en mí. ¿Cuál es? Hacernos perfectos. Es decir, hacernos como Jesús. Es decir, eso implica que nuestro Dios, que es todopoderoso, todo para atender tus oraciones y para cambiar tus circunstancias, soberanamente utiliza el sufrimiento como la materia prima en sus manos para lograr lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida. El sufrimiento es la materia prima de Dios para hacerte como tú. Por eso si tú quisieras escapar de ella y simplemente salir corriendo, ¿de qué te perderías? Perderías de lo que Dios quiere hacer. Mis hermanos, no es sino que hables con hombres y mujeres grandes en la fe, grandes en la fe. No me refiero a los que hablan muy bonito, no, a los humildes y sencillos que han atravesado duras en la vida, para que veas cómo brillan, como oro, y eso fue a través de sufrimiento. Hay un término aquí que es doikimion, que se utiliza como el tema de la prueba, que tiene que ser probada, y es esta idea viene de la metalurgia, dice este predicador conocido Francis Chan, que es como la idea el platero que está poniendo la plata sobre el horno y que la pone a hervir, a hervir, a hervir, hasta que las impurezas de la plata van subiendo a la superficie y van siendo removidas poco a poco y vuelve el proceso y se vuelve a calentar y las impurezas vuelven a subir y son removidas poco a poco. Y cuando el platero sabe que ya la plata ha pasado la prueba, que es plata probada, que es plata purificada, cuando se asoma y ahora sí puede ver el reflejo suyo en ese caldero lleno de plata. Eso, eso es lo que Dios hace en medio de las pruebas. En últimas nos purifica, quita lo que estorba, quita lo que no refleja su naturaleza, quita lo que no se parece a Jesús. ¿Y cuál propósito tiene? Que tú y yo nos veamos cada vez más como Cristo. Ahora, yo sé que esto puede surgir una objeción muy grande. Y es, bueno, Jonathan, yo sé que Dios es un Padre bueno y que es un Padre amoroso. ¿No será que Él tendría como un método menos doloroso para transformar? ¿No te has hecho esa pregunta? Yo creo que sí. ¿No será que Dios tiene otro método como más amigable para poder lograr su objetivo? Hay dos pensamientos de dos otros distintos que me han guiado en responder esa pregunta. El primero es la idea que nuestro corazón es tan duro, y el trabajo que hay que hacer es tan
complejo necesita maquinaria pesada. Y el segundo, este sí es mucho más complejo y viene de este libro de Caminando con Dios a través del sufrimiento de Tim Keller, que te recomiendo si estás pasando por tiempos de prueba y sufrimiento que consigas ese libro. Hay una frase que me cautivó y dice Tim Keller: estas pruebas, estos sufrimientos, estos dolores, es lo que tú y yo le pediríamos a Dios si supiéramos todo lo que Él sabe. Se los vuelvo a repetir. Estas pruebas es lo que le pediríamos a Dios si supiéramos todo lo que Él sabe. Parte de ese principio de que es que Dios es bueno, misericordioso y compasivo. Así que todo lo que hace, aún cuando nos trae dolor a nuestra vida, es el mejor plan, es el plan perfecto, desde su perspectiva. Si tú y yo pudiéramos tener la mente de Dios y todas las perspectivas del alcance de nuestros sufrimientos, si pudiéramos tener esa mente, te autorresume eso. Entonces, esto sería lo que le pediríamos a Dios. Ahora, si Dios no solamente quiere hacernos felices, sino que quiere hacernos santos, si ese es el objetivo, el principal propósito que Dios tiene en tu vida, entonces, ¿cómo debería cambiar eso la forma en que nosotros enfrentamos el sufrimiento? Que decimos que lo que primero nos da Dios para enfrentar la adversidad es perspectiva. La perspectiva que nos está dando es que Él tiene un proyecto más grande que hacerte feliz. Él tiene el proyecto de hacerte como Jesús. Así que, ¿cómo se acomodaría la interpretación, la lectura, la interacción con las pruebas que estás viviendo hoy? Quiero que anotes esa pregunta. No sé qué estás pasando, pero lo que nos dice la Biblia es que si tú estás en Cristo, Dios tiene un proyecto con hacerte como. Así que la pregunta no es, Señor, ¿por qué a mí? No, bueno, ¿qué, qué cosas tú estás quemando en este caldero de la prueba? ¿Qué está purificando? ¿Qué cosas estás formando en mí del carácter de Jesús? ¿Qué producto espiritual estoy viendo? Dios no solamente quiere cuidarte o sanarte o proveerte o prosperarte, Él quiere hacerte como Jesús. Recuerda, eso es lo principal, lo que tiene entre ceja y ceja Dios contigo. Ahora, esto es muy bonito, mis hermanos, yo estoy consciente de eso, es muy lindo, pero es muy complejo. Y por eso el segundo recurso de parte de Dios para nosotros. Dios quiere darnos la sabiduría que necesitamos. Si hay algo que experimentamos en medio de la prueba, es esa sensación de estar perdidos. Nos angustiamos, no, nos sentimos confundidos, nos sentimos nublados porque no tenemos ni idea de lo que el Señor está haciendo. En esos momentos nosotros no sabemos qué decisión tomar, tenemos temor a equivocarnos, empezamos hasta a dudar de Dios, de sus propósitos y planes. De hecho, empezamos a dudar del cristianismo, como que, ¿cómo así yo me hice cristiano y no hago sino es sufrir? Es decir, yo pensé que iba a estar en la rosca de Dios y lo que estoy es fregado. Eh, Empieza uno a nublarse, pero lo bonito y lo precioso de parte de Dios para ti y para mí es que no tenemos que vivir nublados. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? Hermanos, si a alguno le hace falta sabiduría, seguramente te hará falta sabiduría de Dios. El recurso precioso es que puedes pedírsela a Él. Y la promesa hermosa es que Él te la dará abundantemente. No poquiticos, no, abundantemente. Pero hace una advertencia muy fuerte, que pidamos con fe, sin dudar, no siendo como inconstantes o de doble ánimo, ¿sí? En el contexto de Santiago, pedir sabiduría con fe significa particularmente comprometerte tú mismo a obedecer lo que Dios te revela. La sabiduría en términos bíblicos
ser y entender la voluntad de Dios y hacerla. Por eso habla del inconstante y de pedir con fe. Como que, Señor, dime qué quieres que haga. Ay, no, Señor, pues está muy difícil. Señor, muéstrame tu dirección. Es por aquí. No, pues yo creo que me va mejor por allá. Pide fe. Yo normalmente interpretaba este texto mucho como bueno, entonces voy a hacer bastante fuerza para tener bastante fe. No, pídele sabiduría a Dios, pero pide sin dudar, camina por donde Él te está guiando, camina por donde Él está guiando. Este texto nos advierte de esa tendencia de ser inconstante, de picar allá, de una sabiduría por aquí, un consejo por acá, la voz de este y la voz de aquel, el consejo de aquel, el consejo de aquel otro, de tener un doble ánimo. Lo que nos dice Santiago es si vas a pedirle a Dios, créenos y créele con todo, pelea la batalla de la incredulidad de tu corazón, que es tan común en ti y en mí. Y bueno, ¿y dónde es esa sabiduría? ¿Dónde puedo conocer la voluntad de Dios? Y la sabiduría, en los términos de Santiago, es comprender la voluntad de Dios y hacerla. Entonces, en última, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está hablando? Está hablando de comprender la palabra de Dios, porque ahí se revela la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios que se revela en Cristo. La palabra es la brújula que Él nos ha dado para guiarnos según su consejo en la vida. Por eso, mira, yo sé que muchos hemos orado, ay, no, yo oro por sabiduría mucho. Y a veces creo que es una cosa como ahí medio mística, que queremos que se prenda un bombillo así, y, ay, no, es por acá, y que salga un letrerito, o que salga una publicidad, y no sé, alguna cosa por el estilo. Yo también he estado muchas veces ahí. Eh, pero la verdad, si quieres tener sabiduría de Dios, pídesela, pídesela. Creo que Él ya te la ha dado en palabra. Podemos pedir, Señor, danos claridad y Él te llevará textos y te traerá versículos y te traerá un discernimiento especial de algunos textos. Y mira, es por acá, te va a guiar en la vida. Por eso es tan importante esto que hemos venido peleando y peleando y peleando, de que leas la palabra cada día de tu vida, la conozcas. Ahora, eso nos deja una pregunta grande. Dios tiene este recurso, la sabiduría de Dios para ti, ahí en la palabra. Pero en los momentos de prueba, ¿a qué sabiduría estás acudiendo? Y quiero que te hagas esa pregunta en este momento. ¿A qué sabiduría acudes cuando te sientes confundido? ¿Cuál es el primer número que llama? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que buscas en Internet? ¿Qué voces escuchas? Y quizás están siendo estorbo a Dios y su palabra. Con mis hermanos, créanme esto, yo a medida que pasa el tiempo más y más me estoy dando cuenta de lo importante de dejar a las personas sus propias batallas y de librar sus propias crisis, porque muchas veces aún en la iglesia cristiana hemos perpetuado un modelo como que estoy mal, pastor, voy a llamar a tal hermano o a tal hermana, y no es que no se haga, y no es que no se haga, pero creo que a veces no luchamos, no peleamos la batalla, buscar la dirección de Dios en la oración y en las escrituras. Por eso algunos que me dicen, ay, no, mira, no tengo que hacer. Oye, ¿qué te ha dicho el Señor? No, yo no he estado, ¿ya oraste por esto? Ay, pastor, ¿ya oraste por esto? Ah, no, yo no he orado. Ah, ¿estás leyendo las escrituras? No, yo no he leído. Entonces, ¿cómo quieres sabiduría de Dios? Yo no soy la sabiduría de Dios. Es palabra. Y Él quiere revelártela a través de su espíritu. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo primero que tienes que hacer no es llamar, es arrodillarte y buscar a Dios. Eso es lo que debemos primero. Gracias a Dios que hay hermanos y hermanas que nos pueden dar guía cuando no tenemos ni idea cómo hacerlo. Pero cada vez más la madurez se va a notar en que tú buscas a Dios, buscas a Dios. Mi hermano, si Dios te está hablando y ya sabes qué quiere Él que haga, entonces cree y síguelo a Él, por favor. Y aquí aparece el tercer recurso, y es un recurso un poco
poco raro al principio cuando uno lo lee. Y es que Dios ya nos ha dado el mayor tesoro, el mayor tesoro. Recuerden que este es un contexto de pobreza, de opresión, de guerras, de un ambiente político. En ese contexto, Santiago está comparando dos personajes en el versículo 9. El hermano de humilde condición, es decir, los pobres, y los hermanos que les va mucho mejor, los ricos. Ambos, Santiago aquí se está dirigiendo en ambos sentidos a hermanos en la fe. Por eso, no tan rápido decir, ay, no, sí, es que los ricos sí, como una guerra de poderes, una teología de la liberación acá metida. No. Santiago nos está diciendo, mira, tanto el pobre como el rico han de basar su dignidad, su honra y su orgullo, su identidad en una cosa diferente a las posiciones materiales. ¿Por qué? Porque en un contexto de tanta prueba, de tanta pobreza, de ser expropiados, de que no les paguen el salario, de alguna manera, en medio de la prueba, uno podría asirse de su edad en qué, en lo que tiene. Es decir, el que le va muy bien y a que el coronavirus no les tocó nada de esto, no, yo estoy muy bien, yo estoy tranquilo. Pero el que sí perdió su empleo, el que le tocó cerrar su negocio, el que está buscando cómo sobrevivir y reinventarse en este tiempo, entonces se va a sentir muy mal, es podido. Y empieza a luchar esa guerra de comparaciones con que es que ellos sí tienen y yo, estos sí tienen la oportunidad de tener esto y yo no, yo toda la vida he estado aquí sufriendo, amargado, amargada, y nada me ha salido bien en la vida. Uno puede llegar en los momentos de prueba a empezar a amargarse el corazón y a sentir, cuando hablamos de dignidad, lo opuesto es sentir vergüenza. Entonces el rico puede gloriarse en que tiene y el pobre puede avergonzarse de lo que no tiene. En ese contexto es que Dios da este tercer recurso precioso, que Dios ha dado un tesoro más grande que la riqueza. ¿Qué debe hacer el hermano? El hermano que tenga plata, el hermano rico, el hermano pobre, el hermano de baja condición, necesita regocijarse de que ya él ha sido exaltado como si fuera rico en Cristo por la fe y ha sido hecho heredero del reino de Dios. Y ahí hace un eco hermoso a las bienaventuranzas de dichosos los hombres, ¿cierto? Dichosos los que lloran, dichosos los que son pobres de espíritu, porque es que de ellos es el reino de los cielos, ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué le dice? Que las cosas están saliendo muy mal, que está en escasez, que está en una situación muy difícil. Hermano, tú tienes una condición más grande que tu riqueza, porque tú puedes vivir feliz y con ganas, ánimo, en esta nueva dignidad que tienes en Dios, gracias a la obra de Cristo, que te ha hecho heredero. Pero al rico, que podría ganarse de su seguridad y de su riqueza, le dice Santiago que se enorgullezca de su humilde condición. ¿Qué es lo que le está aquí? Que el rico puede regocijarse no con su riqueza, sino en la humillación a la que ha sido invitado para acercarse a Jesús. Porque el rico sabe que él no merece nada de Dios, es un vil pecador y que solamente por gracia es que Dios ha decidido operarlo, llamarlo y aún bendecirlo, que él no tiene nada mejor que el otro, por gracia y por la voluntad de Dios que decidió prosperarlo. Y eso lo hace humilde. ¿Y humilde para qué? Humilde para que tanto poder, influencia y seguridad, en últimas, siempre lo ponga a disposición del que lo necesita. Que tenga una actitud humilde y modesta a la hora de acercarse a otros hermanos. El gran tesoro que se nos ha sido dado en Jesús, esta preciosa herencia, es lo que cambia todo, toda la forma en que yo vivo, o la escasez en esta prueba, o la riqueza en medio de la prueba. No me da lugar para nada más, sino para vivirla con orgullo, pero de lo que yo soy ahora en Jesús. ¿Cómo nos guía Santiago en hacerle frente a las dificultades de la vida, para resumir?
Primero, mi hermano y mi hermana, y tú que me escuchas, que estás buscando a Dios, que te estás acercando a Él. Cuando te acercas a Dios, Él te invita a ver las cosas desde tu perspectiva. El sufrimiento tiene agenda. Segundo, déjate dirigir por la sabiduría de Dios, no por la sabiduría ni por las circunstancias, ni por la conveniencia. Guíate por la sabiduría de Dios y créela. Y tercero, sea cual sea la realidad que estás viviendo en medio de la prueba, particularmente si ha tocado tu economía, abraza el mayor tesoro que ya tienes en Jesús. Eso te hará humilde. Y si tienes, te hará humilde para vivir como siervo. Y si no tienes, te hará gozoso para vivir como rico, aún en las casas. Creo que nos hemos topado con hermanos y hermanas, mis hermanos, Señor Jesús, su preciosa herencia. Es la buena noticia que nosotros recibimos de Santiago en esta carta, porque es que podemos hacerle frente a las dificultades, porque en Cristo ha sucedido esta garantía para nosotros. Sabemos bajo el molde de quién estamos siendo transformados, a la imagen de Jesús. Él nos compró para Él y no nos va a dejar igualiticos, sino que nos quiere transformar como su Hijo, hacernos perfectos, íntegros, sin que nos falte nada. Lo segundo es que Dios nos ha dado no solamente sabiduría en las Escrituras, sino que nos ha dado a la sabiduría misma que es Cristo y en su Espíritu a nuestro corazón. Eso mora en ti, si eres creyente, si has rendido tu vida a Jesús, eso mora en ti, tienes la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo que está ahí dando testimonio, y cuando no sabes cómo orar, te está guiando en oración, está intercediendo por ti. Y tercero, es el mayor regalo que tienes, la garantía de esa herencia. Quiero terminar orando, quiero compartirles un texto y quiero que oremos con una canción. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos en expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, puede cambiar ni deteriorar. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista, revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una gran alegría, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, permitirme, en medio de tantas pruebas, mostrará que es digna de alabanza y gloria. Hermano y mi hermana, yo quiero que tomes un momento en silencio y pienses mientras suena esta canción. ¿Cuáles son las pruebas que el Señor ha venido trayendo a tu vida? ¿Cuáles son las cosas que el Señor ha venido tocando? Esos hilos que el Señor ha venido tocando en tu vida. Pienses qué cosas está purificando en ti, ¿cierto? ¿Qué cosas está sacando? Y si tú has estado tiempos en los que te sientes muy, muy, muy perdido con respecto a las pruebas, yo quisiera animarte también a través de esta canción que tengas esperanza en el Señor, tengas esperanza en el Señor, tengas perspectiva de lo que Él ha decidido hacer. Escucha esta canción y ahí en silencio medita en lo que Dios está haciendo, la perspectiva de Dios,
Pídele la sabiduría de Dios y descansa en el gran tesoro de Dios para ti. En tu amor y gracias, Señor, conoces mi andar y ves mi caer para ti. Y el dolor, gracias por las fuerzas de saber que ordenaste, oh Dios, cada día. Tu poder en la debilidad, tu amor para mí me ayuda a ver, y tu paz mi mente llenó, lleva mi corazón a alabarte otra vez. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las fuerzas de saber que ordenaste, oh Dios, cada día, cada día. En mi inseguridad, tu palabra es verdad, sé que conmigo tú estás. En mi inseguridad, tu palabra es verdad, sé que conmigo tú estás. Conmigo tú estás. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las fuerzas de saber que ordenaste, oh Dios. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las fuerzas de saber que ordenaste, oh Dios, cada día, cada día, cada día, ordenaste tú. Gracias por tu palabra hoy. Gracias por recordarnos que tú eres de las pruebas que atravesamos. Quiero suplicarte por mis hermanos y hermanas, en especial por aquellos que han sufrido durante este tiempo. Yo oro que tu espíritu traiga discernimiento y sabiduría, comprender propósitos eternos y preciosos que tú estás forjando a través de justamente de tu sufrimiento. Danos perspectiva, con tu perspectiva, pero Señor, a quienes están en este momento tomando decisiones, yo te pido que tu sabiduría sea tan visible para ellos. Produce hambre, hambre por tu palabra. Y oro que tu espíritu articule en cada lectura la palabra de Dios para ellos. Que sea práctica, clara, concisa y precisa para las decisiones que necesitan tomar.
en especial, Señor, por aquellos que quizás el sufrimiento ha golpeado por años, no solamente con estas circunstancias, sino que ha golpeado por años. Quiero explicarte que esta mañana tú claves en su corazón eso, esta preciosa herencia que tú tienes reservada en los cielos. Danos perspectivas en medio del sufrimiento. Levántalos con esperanza, pasión. Cada vez más ellos se sientan como peregrinos, que no pertenecen a este mundo, pero también que ellos caminen, Señor, con los anhelos de la recompensa que prometes a quienes han perseverado. Por favor, alienta a mis hermanos y a mis hermanas. Y úsalos como un pueblo que trae esperanza. Aquellos que están buscando la respuesta a por qué está pasando. Ayúdanos a ayudarlos a ellos. Ayúdanos a enseñarles la perspectiva de Dios, los propósitos de Dios, los recursos de Dios para ustedes. Amén. Bueno, mis hermanos, qué bueno poder tener este tiempo con ustedes. Como es de costumbre, esta semana les estaré enviando en la semana, cada día les enviaré algo de la aplicación de este sermón, para que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra que nos va a guiar a estudiar esta carta de Santiago. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, pastor. No, y de despedirnos, agradecerles a todos por este tiempo y irnos recordando que a pesar de las circunstancias, Cristo se perfecciona en nosotros. Por eso recuerda que la tarde ya tendrá la predicación disponible en el canal de YouTube. Listo, también recordamos que, como nos mostraba ahorita Jonathan Úsuga, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @EntrediteFi. Y si tienes un motivo de oración o si quieres más información de nuestra iglesia, para aquellas personas que hoy nos acompañan, pueden escribirnos al WhatsApp que aparece en pantalla. Gracias a todos. Nos acompañan por primera vez. Muchas Chao. gracias.